Hola, mi nombre es Ana y hoy voy a hablar sobre los bulbos comestibles, como la cebolla. Antes que nada, tengo que decirte que muchas plantas tienen distintas estrategias para sobrevivir a las temporadas con condiciones desfavorables. Una de ellas es guardar sustancias de reserva en alguna parte de la planta para poder utilizarla como alimento en caso de que lo necesiten. En el caso de las plantas con bulbos, estas sustancias son guardadas en sus bases foliares, que es la parte de la hoja más cercana al tallo. Recordemos que todas las hojas están formadas por una lámina encargada de la fotosíntesis, el pecíolo y la base foliar. Volviendo a los bulbos, las especies comestibles más conocidas son los distintos tipos de cebolla, ajo y puerro. Este tipo de plantas tiene un tallo muy corto y achatado en forma de disco y a medida que va creciendo va tomando forma de un cono invertido. De este pequeño tallo salen las hojas de la planta y sus bases, también llamadas vainas, van a ir engrosándose a medida que vayan acumulando estas sustancias de reserva o de almacenamiento y esto se llama proceso de bulbificación. Entonces, ahora sabemos que lo que conocemos como cebolla en realidad es una parte de las hojas de la cebolla, la base foliar, que está llena de sustancias que la planta pretende usar para alimentarse cuando escasee el alimento. Y cada una de las capas de la cebolla es en realidad una hoja. Pero, ¿y el resto de la hoja dónde está? Bueno, ¿viste cuando la cebolla o el ajo vienen brotado o a lo mejor te brotó en la heladera? Eso verde que vemos es la lámina de la hoja, la parte verde de la hoja encargada de producir alimento mediante la fotosíntesis. Si ponemos ese bulbo brotado en agua o en tierra, podés usar las láminas que van creciendo, esa parte verde, como un ingrediente más de la cocina, igual que hacemos con la parte verde de la cebolla de verdeo y el puerro. En estos casos también pasa que la parte blanca son las bases foliares, solo que no están tan engrosadas como en otras cebollas, y la parte verde, como dijimos, es la lámina. Es decir, que todo lo que comemos de la cebolla de verdeo y el puerro es en definitiva ni más ni menos que la hoja, mientras que la parte dura de la base que descartamos, ese es el tallo, y debajo de este se encuentran las raíces. En cambio, el ajo es un caso diferente. El bulbo del ajo está compuesto por varios dientes y de cada diente puede emerger una nueva planta y cada planta dará una nueva cabeza de ajo. Así que sí, si enterrás un diente de ajo, no solo vas a tener unas láminas verdes parecidas a la cebolla de verdeo, pero con gusto a ajo, sino que si lo dejas crecer, cuando la planta se ponga amarilla y seca, ahí lo puedes desenterrar y vas a cosechar una nueva cabeza de ajo. Y antes de seguir, ya que llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Ahora sí, sigamos con lo nuestro. Recapitulando, el bulbo consiste entonces de un tallo bien corto envuelto en hojas modificadas, engrosadas y carnosas llamadas escamas del bulbo. En un corte transversal del bulbo se puede observar la disposición de las escamas u hojas en forma de serie de capas o túnicas, y en su base se distingue el tallo corto, desarrollado en forma de cono invertido. La base de cada hoja se convierte en una de las escamas o capas del bulbo de la cebolla, por lo que el tamaño final del bulbo va a depender en parte del número de hojas presentes al momento de la iniciación del bulbo y del tamaño de las mismas. En cuanto a lo que conocemos como cáscara de cebolla, en realidad son escamas protectoras. Son las bases de las hojas más viejas y externas en la planta de cebolla, las cuales perdieron su carnosidad durante la formación y maduración del bulbo. Te recuerdo que toda esta información te la dejo detallada en la descripción del video y cualquier duda que tengas puedes dejarme un comentario y te lo respondo. Eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo video.